con la red, pero ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Vamos a retomar, decía yo, cuáles son aquellas personas físicas que no se encuentran obligadas a aplicar la declaración anual. ¿Sí? Decíamos que en el caso de aquellas personas que tienen intereses o ingresos por intereses, porque tienen inversiones en valores, en alguna sucursal bancaria, en alguna cuenta bancaria, en cajas de ahorro, ellos si tienen intereses o réditos, como algunos lo conocen, por eso ese dinero invertido y este interés es mayor a 100 mil pesos o es de 100 mil pesos hacia arriba, en estos casos ya estarían obligados a presentar su declaración anual. Enfocándonos en este régimen combinado con salarios, no estaría obligado si tuviera ingresos por intereses y por salarios, si la suma de estos no es mayor a 400 mil pesos. Pero si los intereses sí fueran de 100 mil pesos o más y aun cuando la suma de ambos no superara los 400 mil pesos, sí se estaría obligado a presentar la declaración anual por el simple hecho de que los intereses superan los 100 mil pesos, ¿no? Y en este caso también aquellos que pues perciban ingresos por intereses que no excedan de 20 mil pesos y no exista ese recargo, en este caso tampoco estarán obligados a presentar la declaración anual, ¿no? Hay gente que bueno, tenemos que checar, muchas veces las casas financieras, las cajas de ahorro nos deben dar una constancia de esos intereses y hay un campito que dice intereses nominales y en este caso si no exceden de 20 mil pesos no estaríamos obligados a presentar la declaración anual. ¿Sí? Pasemos a la siguiente lámina en donde ya entraremos un poquito a hablar de lo que es ya la declaración anual. ¿Sí? En este caso, la declaración anual se presenta en el mes de abril. ¿Sí? El año pasado, 2020, y este año, 2021, han sido años atípicos por la cuestión de la pandemia del COVID-19. Y en este caso, para 2021, aun cuando la ley establece que la fecha de presentación de la declaración anual de las personas físicas es durante el mes de abril, este año se amplió el plazo hasta el 31 de mayo. ¿Para qué? Para que la gente pudiera contar con los elementos necesarios para poder presentar su declaración anual. Sabemos que hubo restricción de servicios en el SAT y que con esto pues, obviamente implicaba que la gente requiriera mayores servicios y bueno, se amplía este mes más a fin de evitar altas concentraciones de gente en los módulos y con ello tratar de evitar un poquito la propagación de este virus, ¿no? Entonces se amplía el plazo hasta el día 31 de mayo y en el caso yo les hablaba de las devoluciones automáticas, se amplía también el plazo hasta el 31 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las declaraciones anuales que se presentaron hasta el 31 de julio tuvieron la opción de la devolución automática. Todas las declaraciones que se presentaron a partir del 1 de agosto ya tienen que llevar a cabo un proceso adicional que se llama solicitud de devolución en este caso, ¿no? Entonces, ahorita voy a platicar un poquito cuando hablemos de las deducciones personales en qué consiste esta solicitud de devolución. ¿Cómo se presenta la declaración? La declaración está habilitada para que se presente cualquier día del año. En este caso, si se considera extemporánea, no hay problema siempre y cuando no haya un monto a cargo. Si se presenta fuera de este plazo y tuviera un saldo a cargo, bueno, pues en este caso se tiene que pagar actualización y recargos por presentarlo de manera extemporánea. Si hubiera un saldo a favor, bueno, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque la autoridad va a pagar ese saldo a favor con recargos por el tiempo que pues ya pasó de haber solicitado, de no haber solicitado, perdón, esa devolución, ¿no? También es importante mencionar que muchas veces la gente piensa que acabando este plazo pierde el derecho de tener una devolución si tuviera un saldo a favor. Aquí yo les quiero comentar que no es así. Tenemos 5 años para poder reclamar ese saldo a favor, esa devolución.
¿no? Eso lo establece el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos 5 años para poder solicitar la devolución de nuestro saldo a favor. ¿Qué quiere decir esto? Que la declaración del 2020 que se presentaba en el 2021, tenemos hasta el 30 de abril del 2026 para poder solicitar esa devolución. O sea, por eso es la cuestión que muchas veces yo le comento a la gente, que no se preocupe, que no se desespere. Muchas veces sabemos que a lo mejor queremos tener ese recurso ya en nuestra cuenta, en nuestra bolsa, pero el derecho no se pierde. Tenemos 5 años para poder pedir la devolución. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita estamos en posibilidades de poder pedir saldos a favor del 2016 en adelante. ¿Por qué? Porque el 2016 se presentaba en el 2017 y de ahí le contamos 5 años y tenemos hasta el 30 de abril del 2022 para poder presentar devolución. O sea, ahorita podemos presentar devoluciones del 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Son los 5 años que tenemos derecho todavía a presentar declaración si no la hemos presentado, y si hay un saldo a favor, a poder solicitar la devolución a través de lo que se conoce como una solicitud de devolución, que ahorita más adelante vamos a platicar cómo se presenta esa solicitud. Ahorita lo que vamos a empezar, vamos paso a paso. Primeramente, decía yo, tenemos que presentar la declaración para poder identificar si tenemos un saldo a cargo, si no tenemos saldo, o si tenemos un saldo a favor. ¿Cómo lo presentamos? Bueno, pues tenemos que entrar a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Vamos a ir a un apartado, un menú que dice ahí declaraciones, y va a haber ahí un submenú que dice presenta tu declaración anual personas físicas. Ya que estemos ahí, vamos a entrar, le damos a la siguiente por favor, vamos a entrar, vamos a ingresar, y para ello vamos a requerir de 2 elementos. Uno de ellos es mi RFC y el otro va a ser la contraseña o firma electrónica. ¿Sí? Bien, la contraseña es un elemento de autenticación, ¿sí?, que vamos a obtener a través de un aplicativo SAT ID. Ese es, lo vamos a hacer entrando a la página www.satid.gov.mx, ¿sí? Y entonces vamos a generar una contraseña si es que no la tenemos, ¿no? Y con esa contraseña vamos a poder presentar la declaración anual. La otra opción es hacerlo con la firma electrónica. Y es aquí donde yo les comento que muchas veces la gente quiere tramitar directamente la firma electrónica. No, aquí lo importante es que tramitemos la contraseña, hagamos la declaración anual, y si tenemos un saldo a favor, entonces sí tendríamos que presentar o tramitar la firma electrónica. Si no hay saldo a favor, no tiene caso que tramitemos la firma electrónica, ya que este dispositivo, este mecanismo de autenticación que es la firma electrónica, implica una mayor responsabilidad. Tanto la contraseña como la firma electrónica son 2 elementos que tienen, bueno, lo que hagamos con ellos tiene el mismo valor probatorio de lo que hiciéramos con una firma autógrafa. Entonces, por eso es importante el uso o buen uso que se haga de la contraseña y de la firma electrónica. Si yo, por ejemplo, voy a presentar una declaración y tengo un saldo a favor menor a 10,000 pesos, ¿sí?, y en este caso también saldo a favor menor a 150,000 pesos, ¿sí?, que ya tenga registrado una cuenta clave únicamente con la pura contraseña. Me voy a tratar de explicar, ¿sí? Si yo voy a presentar una declaración, ¿sí?, en un proceso normal, vamos a hablar lo que fue hasta el 31 de julio, bueno, y tengo un saldo a favor menor a 10,000 pesos, la devolución se me hace de manera automática. Si yo tengo un saldo a favor menor a 150,000 pesos y ese saldo a favor que voy a reclamar, ya tengo dentro del aplicativo una cuenta clave interbancaria precargada, no es necesario hacerlo con firma electrónica. ¿Por qué? Porque el aplicativo de declaración anual ya desde el año 2018, ¿sí?, que se presentó con información de 2017, ya trae precargada la información. Recordemos que la nómina, o que en este caso los sueldos y salarios,
debe existir un CFDI o un comprobante digital o una factura electrónica, como le queramos llamar, de nómina. Entonces, toda esa información se va generando, se va cargando a un sistema de declaración anual. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mi declaración anual ya está precargado mis ingresos, mis deducciones y mis retenciones. Entonces, todo ya está precargado y únicamente yo tengo que validar la información con la contraseña. Reitero, si esa clave interbancaria es la misma, pues no requiero hacerlo con firma electrónica. ¿En qué casos sí se vuelve obligatorio presentar la declaración con la firma electrónica? Cuando hay saldos mayores a 50,000 pesos, ¿sí? Y en este caso hay saldos mayores a 10,000 pesos y voy a cambiar la clave interbancaria o la clave interbancaria, o no hay, más bien no hay clave interbancaria registrada porque es la primera vez que declaro. ¿Sí? Si yo reitero, tengo un saldo a favor arriba de 150,000 pesos, obligatoriamente tengo que enviar la declaración con firma electrónica. Y si es mayor a 10,000 y cambio la clave interbancaria, capturo una clave interbancaria nueva, entonces tengo que presentarla con la firma electrónica. Entonces, por eso es importante, reitero, hacerlo en un periodo normal. En este momento, sí, insisto, podemos presentar la declaración únicamente con la contraseña e independientemente del monto del saldo a favor, hay que pedirlo mediante solicitud de devolución y requerimos contar con la firma electrónica. Pero solamente hasta que estemos seguros de que tenemos un saldo a favor. ¿Sí? ¿La que sigue, por favor? Bien, y yo hablaba hace rato de las devoluciones automáticas. Decía yo, hasta el 31 de julio de este año estuvo el tema de devolución automática. El que acabe la devolución automática no quiere decir que, repito, no me puedan devolver. Simple y sencillamente hay que hacer un proceso adicional y tenemos, decía yo, hasta 5 años más. ¿Sí? En este año fueron 40 días, hubo muchos casos en donde sí se devolvió al tercer día, al quinto día, al 10º día, ¿sí? Pero conforme a ley, conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el límite que tiene la autoridad para poder hacer una devolución son 40 días hábiles, ¿sí? Contados a partir del día siguiente de la presentación de la declaración anual, que por lo regular esto se traduce a 2 meses porque al hablar de días hábiles hablamos únicamente de lunes a viernes y omitiendo los días festivos que también establece el mismo Código Fiscal de la Federación. Decíamos, el proceso de devolución automática era con un tope de 50,000 pesos. Si mi devolución era arriba de 50,000 pesos, tengo que hacer el trámite de solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque no me van a devolver de manera automática. ¿Sí? Y bueno, todas esas devoluciones automáticas o cualquier devolución que yo tenga en proceso, pues bueno, se debe hacer a través del buzón tributario. ¿Sí? Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a entrar ya a un tema que yo les decía muy, muy interesante y que es a lo mejor en donde podemos empezar a trabajar a partir de este momento. ¿Por qué? Porque muchas veces como asalariados, yo lo decía al principio, no sabemos todos aquellos gastos que realizamos durante un año y que de alguna forma podemos hacer y considerar para nuestra declaración anual, ¿sí? Y que ese tipo de gastos nos pueda generar una base tributaria, una base gravable menor y en consecuencia un cálculo de impuestos menor y en consecuencia un saldo a favor que me implique una devolución de impuestos, ¿sí? Entonces, aquí es importante, primeramente, ¿qué deducciones tenemos? Tenemos gastos médicos, ¿sí? Y hospitalarios, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle en qué consisten estos gastos médicos y qué condiciones deben cumplir. Algo que desafortunadamente ahorita pues con la pandemia se ha incrementado mucho, los gastos funerarios, ¿no? Los gastos funerarios, vamos a ver también de quiénes pueden aplicar los gastos funerarios que podemos deducir en nuestra declaración anual. Las primas por seguros de gastos médicos, o sea, si yo contrato un seguro de gastos médicos para mí mismo, para mis ascendientes o descendientes en línea recta,
¿sí? Que puede ser mis abuelos, mis padres, si tengo bisabuelos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, ¿sí? Mi esposa o concubina, ¿sí? Si yo les contrato una póliza de gastos médicos mayores, esa póliza de gastos médicos yo puedo deducirla en mi declaración anual. Aquí lo importante es que cuando paguemos esa póliza, le pidamos a la aseguradora el comprobante fiscal con nuestro RFC y que sea nuestro RFC correcto, ¿sí? Aquí no importa la forma en la que yo la pague, lo importante es contar con el comprobante fiscal por la adquisición de ese seguro de gastos médicos mayores. Tenemos los intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, ¿no? Si yo tengo un crédito, si tengo casa del Infonavit y estoy pagando el Infonavit, bueno, pues tendré que ir al Infonavit a pedir mi constancia de intereses y ahí hay un concepto que dice intereses reales y si yo tengo ese concepto de intereses reales con alguna cantidad, entonces yo puedo pedir o puedo incluir esos intereses en mi declaración y reitero, eso me va a poder hacer o minimizar el pago de impuestos, ¿no? Me puede reducir el pago de impuestos. Si yo tengo un crédito con el FOBISTE, bueno, pues igualmente ese crédito con el FOBISTE, pues yo tengo que checar que tenga esos intereses reales, tengo que pedir mi constancia, que bueno, en el caso del FOBISTE, que bueno, en el caso de un servidor, que tenemos esa prestación, pues en el caso del FOBISTE, el comprobante se descarga por internet. No sé si el del Infonavit, pero bueno, se descarga por Infonavit esa constancia de intereses y con eso yo poderla considerar para mi declaración anual. O tengo un crédito hipotecario con una institución financiera, háblese de cualquier banco, yo tengo un crédito hipotecario con ellos y bueno, pues me dan mi constancia y en esa constancia yo tengo intereses reales que yo puedo aplicar en mi declaración anual, ¿sí? En el caso particularmente aquí de Nogales, en la zona de Maquila, pues la gran mayoría de los trabajadores tienen crédito Infonavit y toman esa constancia para poder presentar su declaración anual. Entonces es una forma, reitero, de reducir la base tributaria, ¿no? También tenemos aquellos donativos no onerosos, o sea, no muy altos, no remunerativos, que no sea que en compensación de algo, y que en este caso no sean mayores al 7% de mis ingresos, ¿no? Yo hago un donativo a la Cruz Roja, yo hago un donativo al Teletón, yo hago el donativo a algún hospicio, alguna casa de ancianos, un hospicio, o a cualquier dependencia a la cual yo, alguna dependencia gubernamental, yo le hago un donativo, ¿sí? Reitero, siempre y cuando pues obviamente esta empresa me emita el comprobante, ¿sí? Esta empresa sea una donataria autorizada por el SAT para recibir donativos, bueno, pues esos donativos que yo pague, que yo dé, pido mi comprobante, aquí tampoco importa la forma en la que yo lo pague, si es en efectivo, si es en transferencia, si es en cheque, la única condición, reitero, es contar con el comprobante, que el comprobante sea emitido por una donataria autorizada y que es el monto de ese donativo pues no represente más del 7% de mis ingresos, ¿no? Y con eso yo puedo meter esos donativos como una deducción personal, ¿sí? Si yo tengo alguna cuenta en el Afore, ¿sí? O si yo de alguna forma contrato algún seguro y donde yo voy a aportar dinero que al final va a ser para cuando yo me retire, cuando yo deje de trabajar, bueno, pues esas aportaciones adicionales a la Afore o a estos tipos de seguros que se han venido manejando, bueno, pues esos pueden también considerarse que tenemos la posibilidad de deducir esas aportaciones. Aquí lo importante también es que esas aportaciones sean reflejadas como tal, que sean aportaciones complementarias para el retiro y que contemos, en su caso, con los estados de cuenta o los comprobantes que permitan verificar que estamos aportando para nuestro retiro, ¿no? El transporte escolar, en este caso, cuando se considere como obligatorio dentro del pago de colegiaturas y siempre y cuando, en este caso, decíamos, las escuelas lo obliguen y sabemos que por la pandemia, pues este tipo de transporte escolar pues no se dio porque las escuelas ya no
trabajaron físicamente, pero bueno, en algún momento que se vuelva a restablecer, incluso el día de hoy, al parecer algunas escuelas ya regresaron a labores presenciales. Bueno, si dentro de lo que es la colegiatura, la escuela nos obliga al pago del transporte escolar, bueno, pues ese transporte escolar lo podemos deducir. Eso también igual implica para los descendientes en línea recta, hijos o nietos, ¿no? Aquí también considerar que esto es única y exclusivamente para instituciones de enseñanza o del sistema escolar nacional. O sea, no aplica para, en este caso, sobre todo que estamos en la frontera, para aquellos gastos o pagos que se hagan en el extranjero, ¿no? Deben ser instituciones del servicio educativo mexicano, ¿sí? Y en el caso de las colegiaturas, podemos deducir el pago de colegiaturas en escuelas privadas de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o técnica, ¿no? Esos 4 niveles los podemos deducir si yo tengo un hijo o uno mismo, mi esposa o algún nieto, bisnieto que estudie a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y es en escuela privada, pues yo puedo deducir ese pago de colegiaturas. Ahorita vamos a ver un poquito lo que debemos estudiar, los puntos finos de este tipo de deducciones. Aquí también lo importante es que deben ser del sistema educativo nacional este pago de estas colegiaturas. Viene mucho la duda, ¿sí? Si entra el pago de universidad, el pago de maestrías, el pago de posgrados. No, esas no entran. Únicamente esos 4 niveles que mencioné: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o nivel técnico, ¿sí? Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Sí? Y bueno, aquí viene lo importante. ¿Qué se consideran gastos médicos y hospitalarios? Bueno, pues van a ser los honorarios al médico, los honorarios dentistas, dentales y servicios profesionales, consultas al psicólogo y al nutriólogo. Todo eso lo podemos considerar. Yo voy al médico, voy al dentista, voy al psicólogo, al nutriólogo, les pido el comprobante y ese comprobante yo lo voy a poder hacer deducible en mi declaración anual, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Pues bueno, 2 cosas. Una, que el pago lo hagamos con tarjeta de crédito débito, transferencia electrónica o cheque nominativo para abono en cuenta, en este caso del profesionista, ¿no? Entonces, si yo voy al doctor, al médico, al especialista, al dentista, al nutriólogo, al psicólogo, entonces yo voy, le pido, si tiene terminal, le pago con mi tarjeta o si no, le pago con transferencia. ¿Para qué? Para que él me dé mi comprobante y yo ese comprobante lo pueda deducir, ¿sí? También van a ser, en este caso, deben ser profesionistas que cuenten con un título, o sea, es un requisito que el comprobante fiscal venga el número de cédula profesional del médico, del dentista, del psicólogo o del nutriólogo, ¿no? Eso es bien importante, que debemos de cuidar y que tenga el comprobante, ¿no? Gastos hospitalarios, si tenemos algún accidente, alguna cirugía, algún parto y lo hacemos en un hospital privado, pagamos gastos hospitalarios. Bueno, en este caso es la misma situación. Pago con tarjeta, pago con transferencia, pago con cheque para abono en cuenta, recibo mi comprobante y este gasto hospitalario puede ser deducible. También van a ser deducibles, pues obviamente, las medicinas que se incluyan dentro de la factura del hospital. Entonces, todo eso también va a ser deducible. No, es otra pregunta muy común, no van a proceder aquellas facturas de medicinas compradas en la farmacia. Aun cuando las utilizamos dentro del hospital, pero si las compramos en la farmacia, ya no van a ser deducibles. Porque sí, también es la duda que existe mucho de la gente que quiere incluir en su declaración facturas de farmacias, de medicamentos. Esas no entran. Honorarios enfermeras, si yo contrato una enfermera, igualmente esta enfermera me tiene que hacer mi comprobante fiscal, que tengo que pagar con transferencia, o salvo que pues, tuviera la forma de cobrar con tarjeta de crédito débito, ¿no? Recordemos que ahorita con todo el avance de la tecnología, me ha tocado ver que ya muchas personas ya cuentan con un aparatito que conectan al celular y que con ese pues cobran ya por tarjeta de crédito débito, ¿no? Entonces eso es una forma de poder avanzar en esta parte, de poder contar con esto. Análisis y estudios clínicos, ¿no? También igual ahorita es muy común las pruebas de COVID,
cualquier otro análisis que yo me haga, radiografía, estudio clínico, ultrasonidos, placas, o sea, todo lo que yo haga a través de este tipo de estudios, pues bueno, yo lo puedo incluir en mi declaración anual. Reitero, contar con el comprobante y haberlo pagado con tarjeta de débito, crédito o transferencia. Compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, sillas de ruedas, muletas, férulas, prótesis, todo aquello, collarines, todo aquello que yo utilice para una rehabilitación, para un restablecimiento, todo eso entra dentro de este tipo de gastos, ¿no? Y la compra de lentes ópticos, ¿no? Es muy común que nosotros compremos lentes para corregir la visión. Este tipo de lentes también igual son deducibles. Igualmente tengo que comprar el lente, tengo que ir a la óptica, tengo que pagar con tarjeta de crédito, débito, transferencia, me tienen que dar mi factura, ¿sí? Y aquí sí existe un límite de 2,500 pesos al año por persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una esposa, tengo 2 hijos y los 2 hijos usan lentes, mi esposa y un servidor usamos lentes, bueno, pues puedo reducir hasta la compra de 4 lentes por 2,500, uno por cada persona, ¿no? Aquí también igual aplica, el pago de lentes es para aquellos, pareja o concubina, esposa, para mis descendientes en línea recta, en línea directa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y en línea ascendente, mis padres, mis abuelos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un límite que hay en ese aspecto, pero bueno, dentro de esta parte de los gastos médicos es lo que debemos cuidar, lo que debemos tener, hay mucha opción de poder conseguir un comprobante, de poder deducir estos tipos de gastos que normalmente pues vamos y no lo hacemos, ¿no? Compramos unas muletas, compramos una silla de ruedas y pues no pedimos el comprobante, vamos al dentista, vamos al médico, vamos al psicólogo, nos hacemos estudios y no buscamos esos comprobantes que nos pueden ayudar a recuperar una parte importante de impuestos. Reitero, aquí lo importante es pagarlo con tarjeta de crédito, débito, transferencia, con cheque para bono en cuenta y contar con el comprobante fiscal correspondiente. Mucha gente de repente se inconforma, pero si estos gastos que ya mencioné los hacemos en efectivo, no los podemos deducir. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad nos requiera, en su caso, comprobar el pago de esos gastos, nos va a pedir el estado de cuenta en donde se refleje el cargo del pago de esos gastos, y si lo hicimos en efectivo, pues no vamos a tener forma de poder comprobar que los pagamos bajo estos medios, ¿no? Y bueno, va a ser un desgaste para el contribuyente y un trabajo adicional para la autoridad de revisar algo que a final de cuentas pues no va a proceder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esta parte. Bien, ¿qué otro punto importante tenemos? Bueno, pues tenemos que, decíamos, el pago de los gastos médicos, el pago de colegiaturas, ¿sí? Decíamos va a ser mediante cheque nominativo, transferencia de fondos, tarjeta de crédito, débito, ¿sí? Y debe ser en este caso, para el contribuyente, para sus familiares, esposa, concubina, ascendientes o descendientes de línea recta, pero aquí la condición es que esos ascendientes o descendientes en línea recta, esposa o concubina, no haya obtenido ingresos en el año que vamos a deducir mayores a 31,693 pesos, que es el equivalente a una UMA elevada al año, ¿no? Anteriormente eran salarios mínimos, ahora es la UMA, la unidad de medida y actualización anual, ¿sí? Y en este caso, reitero, mi esposa, concubina, mis hijos, mis padres no debieron haber obtenido ingresos mayores a 31,693. Para el ramo de colegiaturas, ya lo decía yo, perdón, es importante pagarlo por esos medios, cuidar que sea una institución pública que cuente con un registro ante la Secretaría de Educación, y para efectos de nivel, decía yo, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato técnico, ¿sí? Se respeten los montos, ¿no? ¿Cuál es el límite que yo puedo deducir en cada nivel, en este caso escolar? Bueno, pues es preescolar, 14,200, primaria, 12,900, secundaria, 19,900, profesional técnico, 17,100,
y bachillerato o su equivalente 24,500. Eso es lo que yo puedo deducir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, pago colegiaturas de primaria y en el año yo pagué colegiaturas de primaria 15,000 pesos, pues no voy a poder deducir los 15,000 pesos. Bueno, sí, 15,000 pesos no lo puedo deducir, únicamente voy a poder deducir 12,900 pesos. Este tope es por cada persona. Vamos a pensar, yo tengo un hijo en preescolar y un hijo en primaria, y por cada uno pagué 15,000 pesos. Yo me gasté 30,000 en colegiaturas. Bueno, pues por el de preescolar no voy a poder deducir los 15,000 pesos, no voy a poder deducir 14,200. Y por el de primaria solo voy a poder deducir 12,900. Si yo tengo un hijo y que este año 2020 cambió de primaria a secundaria, bueno, pues sabemos que tuvo medio año en primaria, medio año en secundaria. ¿Cuál es el límite que voy a tomar? La ley dice que voy a tomar el que resulte mayor. Gracias. El que resulte mayor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el tope que yo voy a poder deducir serían 19,900 pesos. Insisto, aquí es deducción por cada uno de las personas, ¿no? Ese tope no es, si tengo 2 hijos en secundaria, bueno, pues puedo deducir 19,900 por cada hijo, ¿sí? Si yo tengo un hijo en nivel bachillerato y pagué 22,000 pesos, pues los 22,000 pesos los puedo deducir al 100%. ¿Por qué? Porque el tope son 24,500 pesos. Entonces, todo aquel que tenga pues, hijos, nietos, esposa, concubina, que esté estudiando en una escuela particular, en una escuela privada, y esté pagando las colegiaturas, bueno, pues es importante, y esta escuela tiene autorización por la Secretaría de Educación, pues tiene la opción de pedir el comprobante, pagar con transferencia, pagar con tarjeta de crédito o débito, pedir el comprobante y poder deducir, ¿no? En el caso de los gastos funerarios, decía yo, desafortunadamente ahorita por la cuestión pues, del COVID, desafortunadamente hay mucho gasto funerario. Yo sé que es un momento muy difícil, es un momento muy cruel, y de repente parecería ilógico estar pidiendo un comprobante en el momento de esa pena, ¿no? Pero bueno, al final, pues es un gasto imprevisto que muchas veces no tenemos. Gastamos 10, 15, 20 mil pesos en los gastos funerarios, y pues bueno, pues si pedimos el comprobante y lo presentamos en nuestra declaración anual, pues bueno, a lo mejor podemos recuperar, no sé, un 10, 15, 20, hasta un 30% de ese gasto. La verdad es que pues digo, no es malo, ¿no? A lo mejor es feo por el momento, por la situación, pero bueno, sí, en este caso, pues decíamos también, este gasto funerario, pues es para el caso de nuestros padres, nuestros abuelos, hijos, nietos, y puede ser con cualquier forma de pago, y lo importante es contar con el comprobante, ¿no? Eso es lo que tenemos que poner. Si tenemos algún plan de gastos funerarios, porque lo pagamos, porque también existe que se compra un plan para gastos funerarios a futuro, ¿sí? Lo podemos deducir hasta el momento en el que realmente utilizamos el servicio. Si yo, por ejemplo, contraté un plan de seguro, pero de seguro de gastos funerarios para futuro, desafortunadamente fallece un familiar directo, como decíamos, en esa línea recta, ascendente o descendente, y en ese momento lo ocupo, en ese momento yo puedo deducir el pago que hice de esa póliza o de ese seguro de gastos funerarios, ¿no? Entonces, eso es también bien importante, ¿no? Y bueno, ya para concluir, en esta parte de los gastos de deducciones personales, la suma de todo esto que vimos, a excepción de las colegiaturas, vamos a quitar las colegiaturas, esas las vamos a poner aparte, pero yo puse gastos médicos, donativos, intereses, gastos funerarios, gastos médicos mayores, transporte escolar. Todos esos gastos, en suma, no pueden ser mayores al 15% de los ingresos, o decíamos ahí, de UMAS, de 163,000 pesos aproximadamente. O sea, el que resulte menor. Si mi 15% es menor a los 163,000 pesos, entonces únicamente como tope tengo ese 15%. Pero si el 15% es mayor a 163,000 pesos, el tope son
163,000 pesos de deducciones personales. Entonces, mucha gente dice, pues sí, sí el umbral es alto, pero sí existen casos en donde hay gente que tan solo sus intereses por crédito hipotecario superan los 163,000 pesos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte del umbral de las deducciones personales. La gran mayoría de los casos que me ha tocado ver no superan, el 15% no supera los 163,000. Entonces, en cuestión de deducciones personales, es lo que tenemos. Entonces, concluyendo, presento mi declaración anual, ¿sí? Dentro de mi declaración anual de sueldos y salarios, dice yo, ya va a estar prellenado lo que a mí me pagaron, el patrón y el empleador, va a aparecer las retenciones que yo tengo de ese empleador y me va a determinar una base, un cálculo de impuesto anual, y si la retención cubre ese cálculo anual, pues bueno, pues entonces no hay un pago. Si la retención no cubre el cálculo anual, entonces sí puede haber un saldo a cargo y un monto a pagar. Pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo ingresos al año de los famosos 400,000 pesos, ¿sí? Esos 400,000 pesos en el año el patrón ya me retuvo, vamos a decirlo, 50,000 pesos, ¿no? Yo pagué 50,000 pesos de impuestos por esos 400,000 pesos. Hago mi cálculo anual y mi cálculo anual me dice son 50,000 pesos. 50,000 que me retuvieron, entonces el cálculo me da 0. Pero ¿qué pasa si yo esos 400,000 pesos le resto gastos médicos, le resto deducciones, en este caso por colegiaturas, le resto intereses por crédito hipotecario, y a la suma de esos gastos, ¿sí? Son, vamos a decirlo así, 80,000 pesos, ¿no? Yo pagué 80,000 pesos. Entonces, si yo tengo 400,000 pesos, ¿sí? Le resto los 80,000 pesos, me quedan 420,000 pesos. Esos 420,000 pesos, yo le hago el cálculo anual y el cálculo anual me dice que son 35,000 pesos. Ajá. Como a mí me retuvieron 50, pues yo tengo un saldo a favor de 15. Es ahí la importancia de tener esas deducciones personales. Esas deducciones personales me van a bajar la base tributaria y al momento de hacer el cálculo anual, por consecuencia, me va a dar un impuesto menor al que ya me retuvieron durante el transcurso del año. Y eso me va a generar un saldo a favor, ¿sí? Bien, entonces decía yo, ahorita ya pasó la época de la declaración anual, ya pasó la época de la devolución automática. Lo que tenemos que hacer ahorita, si fuera este caso, el que tenemos un saldo a favor, tenemos que contar con la firma electrónica y a través de la página del SAT, a través del buzón tributario, tenemos que presentar lo que se conoce como una solicitud de devolución manual, ¿sí? A través de un formato electrónico de devolución, o FED como se conoce, ¿sí? Ahí yo voy a adjuntar, obviamente, todos los elementos. Debo adjuntar mi estado de cuenta bancaria donde se visualice mi clave interbancaria. ¿Por qué? Porque la devolución me la van a hacer vía transferencia. No hay devoluciones en cheque, no hay devoluciones en efectivo, todo se devuelve a través de transferencia electrónica con la cuenta clave interbancaria. Yo presento mi solicitud de devolución, meto mi estado de cuenta, meto todos mis estados de cuenta donde ampare que pagué con tarjeta de crédito o débito mis gastos personales, mis deducciones personales o cualquier otro gasto, meto mis comprobantes, todos los elementos de prueba que me permitan, ¿sí?, demostrar que ese saldo a favor que yo tengo es real. Yo lo anexo, lo adjunto, y con eso a mí la autoridad, en un lapso, decía yo, de 40 días hábiles, me estará haciendo mi devolución, ¿sí? Entonces, en este caso, con esto yo concluiría el tema de declaración anual de deducciones personales, y pues no me queda más que agradecerle a la Universidad de España y México el haberme permitido este espacio para platicar con ustedes y poner estos temas que considero importantes, sobre todo porque, insisto, la gente desconoce, lo decía yo al principio, este tipo de situaciones que le pueden traer algún tipo de beneficio, y que, pues bueno, ¿qué gana la autoridad? Pues que de alguna forma se combata un poquito la informalidad de aquellas personas que no emiten comprobantes y que omiten ingresos, y por consecuencia uno como contribuyente termina pagando los impuestos de aquellas personas que no emiten los comprobantes.
Entonces, ese es el mensaje que de alguna forma yo quiero también darles, que pidan sus comprobantes fiscales, que pidan su factura, que busquen la posibilidad de deducir estos gastos que les mencioné, porque les van a traer un beneficio al cabo de un año, ¿no? Ahí, no sé si está en la pantalla, está ahí nuestros medios de contacto, el Marcasat, que es un número telefónico 55 627 22 728, en donde pueden recibir orientación de manera telefónica. Está un chat 1 a 1 en la página del SAT, www.sat.gov.mx. Ahí van a estar en línea con un asesor en donde le pueden hacer también sus consultas. Está un foro chat también bueno, eso es el SAT, de repente da algún tema y ya se forma un foro y ahí podemos interactuar con el contribuyente, ¿no? Está el portal del SAT, www.sat.gov.mx, y pues las redes sociales que de alguna manera pues ya son muy comunes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En YouTube vamos a encontrar muchos tutoriales de cómo pagar tus impuestos, ¿no? Y bueno, si hubiera algún problema, ahí también dentro de la página del SAT, dentro de ese Marcasat, podemos presentar algún tipo de denuncia por la no expedición de comprobantes fiscales o denunciar algún tipo o acto de corrupción de cualquier servidor público, ¿no? Entonces, por mi parte, pues sería todo. Yo la verdad les doy las gracias, reitero, a la Universidad de España y México. Les doy las gracias a ustedes por su tiempo, por molestarse de estar aquí. Y pues bueno, estamos abiertos y pendientes a un nuevo tema para platicar con ustedes. Muchas gracias.